En esta enseñanza te voy a compartir todo lo que necesitas, bueno, casi todo lo que necesitas para preparar un sermón sobre Marcos 6 del 1 al 6. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Mario Escobedo. Bienvenidos a mi canal que es para líderes que desean crecimiento. Y el propósito de este canal es capacitar a ustedes los que capacitan. Esto lo hago a través de enseñanzas sobre cómo estudiar la Biblia de manera correcta y cómo compartir la Biblia de manera efectiva. Si eso te interesa, entonces considera suscribirte y activa la campana de notificaciones para siempre estar al tanto de nuevas enseñanzas. Antes de comenzar la enseñanza, quiero dejarte saber que he preparado un curso para aquellas personas que tienen el deseo de aprender a predicar. El curso se titula Sermones que Transforman y te enseña paso por paso un proceso para aprender a predicar sermones bíblicos arraigados en el texto bíblico. Si eso te interesa, entonces visita mi sitio web marioescobedo.com para más información. Ahora sí, entremos a la enseñanza. Bien sabes que son muchos los elementos que uno tiene que navegar y preparar en ese proceso de preparar un sermón. Y en esta enseñanza, usando Marcos 6 del 1 al 6, quiero compartirte algunos de los elementos clave que necesitas aprender para preparar cualquier sermón sobre cualquier pasaje de la Biblia. Ahora, estoy usando Marcos 6 del 1 al 6 como ejemplo. Aquí lo ves en la pantalla. Es un pasaje corto. Y lo que yo siempre hago cuando comienzo mi proceso de estudiar un pasaje es que divido el pasaje en unidades de pensamiento. Este es un caso especial porque el pasaje es breve, es corto. Entonces, cuando yo comencé mi estudio, yo trataba de dividir el pasaje en unidades de pensamiento, pero al fin de todo me di cuenta, este pasaje es de una sola división, de una sola unidad de pensamiento. Por lo tanto, ahí lo que ves en la pantalla es la única unidad de pensamiento de este pasaje. Lo que hago entonces es que yo trato de identificar, usando únicamente las palabras del texto bíblico, cuál es la idea principal del pasaje que estoy estudiando. En este caso, he identificado lo siguiente, el versículo 6, como la idea principal de este pasaje. Dice así: y él, hablando de Jesús, se quedó asombrado por la incredulidad de ellos, la gente que estaba en Nazaret. Y vamos a ver algunos detalles más adelante. Ya después que yo he identificado la idea principal, y créeme, esto se toma tiempo, no es un 2x3, ¿verdad? Se requiere leer el pasaje varias veces, estudiar el pasaje, realmente meditar sobre él para identificar cuál es la idea principal. Pero entonces algo que yo hago es que yo preparo un bosquejo del pasaje. Este no es el bosquejo del sermón, o sea, lo que voy a usar para predicar el sermón, sino que el bosquejo del pasaje. Y hago esto para demostrarme a mí mismo que he entendido, comprendo el fluir del pasaje. He captado realmente cómo se desarrolla el pasaje bíblico. Entonces, aquí enseguida ves cómo es que yo preparé el bosquejo de este pasaje. 4 puntos principales y nada más el segundo punto principal tiene sus subpuntos. Los puntos son los siguientes. Junto con sus discípulos, Jesús partió de Capernaum y regresó a Nazaret. Eso lo vemos en los primeros versículos. El segundo punto. Muchos tenían preguntas acerca de Jesús. Jesús comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que estaban allí reunidos escuchándolo comenzaron a hacer muchas preguntas, y ahí en los 4 subpuntos he resumido el tipo de preguntas que estaban haciendo. Cuestionaron el origen de sus enseñanzas. Eso está en el versículo 2 cuando dijeron, ¿de dónde saca tales enseñanzas o tales cosas? Punto B. Cuestionaron el contenido de sus enseñanzas. También en el versículo 2 preguntaron, ¿qué sabiduría es esta que se le ha dado? Casi estaban diciendo, ¿de quién aprendió esto? ¿De quién se robó estas enseñanzas este hombre? Punto C. Cuestionaron los milagros que él obraba. Todavía el versículo 2 dice, ¿cómo se explican los milagros que vienen de sus manos? Y punto D, cuestionaron su linaje, es lo que puse, linaje o su familia, su trasfondo. Y es cuando dijeron las personas que estaban allí, ¿no es acaso el carpintero el hijo de María? Entonces había una duda, una incertidumbre, ¿verdad? Acerca de Jesús cuando lo escucharon enseñar.
Punto 3 en este bosquejo del pasaje para mí sería: Jesús declaró que un profeta es honrado en todas partes y por todas las personas, menos en su propia tierra y por su propia familia, respectivamente. Y esto fue algo que fue muy impresionante para Jesús, que ahí en su propia tierra de Nazaret no lo honraban, no lo reconocían por quien era. Y eso no sorprendía a Jesús, pero algo sí asombró a Jesús. Vamos a ver adelante en el punto 4. Jesús se quedó asombrado por la incredulidad de los que vivían allí en Nazaret. Ahora, yo me he dado cuenta que son muy pocas las cosas que asombran a Jesús, pero la falta de fe de estas personas asombró a Jesús. Bueno, lo que te quería enseñar con esto es la importancia de preparar un bosquejo del pasaje que estás estudiando. Y esto lo haces antes de preparar el bosquejo del sermón, porque aquí quieres estar seguro de que has comprendido bien el pasaje, el desarrollo y el fluir del pasaje. Y al preparar un bosquejo del pasaje, eso te va a ayudar a asegurar que tienes esa comprensión del pasaje. Entonces, regresando al pasaje y a lo que identifiqué como la idea principal, el versículo 6. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. De nuevo, eso para mí da buen resumen de todo este pasaje. Realmente de eso se trata, es el punto principal del pasaje, usando por el momento únicamente las palabras del texto bíblico. Pero ahora enseguida lo que quiero hacer es hacer un resumen, digamos, del pasaje, resaltando la idea principal que acabo de identificar. Y este resumen le llamo la idea exegética. Eso no es original conmigo, por supuesto, pero es la idea exegética. Es el resumen del pasaje completo, pero dando hincapié a la idea principal que identifiqué del pasaje bíblico. Y esto es lo que yo escribí, son mis propias palabras, es lo que yo escribí como la idea exegética para este pasaje. Jesús no pudo hacer muchos milagros en su propia tierra debido a la incredulidad de los que vivían allí, lo cual lo dejó asombrado. Y eso realmente resume el pasaje, es de lo que está hablando el pasaje. Enseguida lo que quiero hacer es formular una verdad transcultural. Fíjate lo que es escrito y después te explico lo que es una verdad transcultural. Jesús obra milagros a base de la medida de fe en él. La verdad transcultural es una verdad, un principio bíblico que no está limitado a una época, a una cultura, a una geografía, sino que es algo que es transcultural, que transciende las épocas, las culturas, que no tienen límites. Es decir, que esta verdad es verdad en el tiempo de Jesús, en nuestro tiempo, hace 500 años. Si tardara en Jesús en regresar por nosotros, otros 500 años, seguirá siendo verdad. Es una verdad transcultural. Y lees esa verdad que yo he escrito y te das cuenta que sí, es básicamente verdad en cualquier época, cualquier cultura, etcétera. Enseguida lo que yo trato de hacer, lo que yo hago, es que preparo un propósito del sermón. Y fíjate, esto es tan importante porque aquí es donde yo noto que muchos predicadores no toman tiempo para formular el propósito de su sermón. Y te digo que si tú no sabes como el predicador cuál es el propósito de tu sermón, tus oyentes no van a tener idea y nunca van a adivinar cuál es el propósito de tu sermón. Entonces, fíjate lo que yo escribí como el propósito para este sermón. Está dividido el propósito en 3 partes. Fíjate bien, este sermón es para personas que luchan para creer que Jesús puede obrar milagros. Identifico primeramente para quién es este sermón. ¿A quién estoy dirigiendo este sermón? Cada sermón debe tener un perfil de una persona bien identificada. ¿A quién estás dirigiendo este sermón? Enseguida pregunto, pues, ¿qué quiero que sepan como resultado de este sermón? Quiero que sepan que el hecho de que Jesús no ha hecho un milagro puede ser menos por la falta de poder de Jesús y más, pues, por la falta de fe de ellos. Eso lo quiero transmitir. Y fíjate, eso es parte del texto bíblico, que Jesús no pudo obrar muchos milagros en esa área y se quedó asombrado por la falta de fe, la incredulidad. Entonces, sí, usando la lógica, no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de la gente y por eso escribí eso como lo que yo quiero que sepan mis oyentes. Por último, yo quiero escribir qué es lo que quiero que hagan como resultado de este sermón. Fíjate lo que escribí. Quiero que crea esta persona
que lo que la Biblia dice acerca de Jesús es verdad, incluso el hecho de que Él obró y aún puede obrar milagros. Yo quiero que sepan esto sin sombra de duda, y es lo que quiero tratar de comunicarles a través de este sermón. Ahora, lo último que preparo, bueno, una de las últimas cosas que preparo es la idea homilética. La idea homilética es lo que yo voy a presentar durante el sermón. Yo no voy a presentar la idea exegética, es mucho, es demasiado, eso es más bien para mí. Normalmente no presento la verdad transcultural, eso también es para mí, ni el propósito del sermón. Pero la idea homilética es lo que yo voy a recalcar y repetir varias veces durante mi sermón. Es decir, es lo que yo quiero que se penetre a la mente y al corazón de mi oyente. Y lo que yo escribí como la idea homilética para este sermón es lo siguiente. Cuánta fe tienes determina cuánto hará Jesús. Eso está arraigado en el texto bíblico, eso proviene del texto bíblico. Ahora, fíjate cómo no escribí esta idea homilética. Cuánta fe tienes determina cuánto puede hacer Jesús. No, Jesús todo lo puede. Pero cuánta fe tienes determina cuánto hará Jesús. No es que Jesús no pudo hacer milagros, es que Él decidió por la incredulidad no hacer milagros porque ellos no tenían fe. No es que Él no tenía poder, es que ellos no tenían fe. Entonces lo que yo voy a hacer durante este sermón es que voy a recalcar este punto cuantas veces pueda, porque yo quiero que realmente esto penetre a las mentes y en los corazones de mis oyentes. Cuánta fe tienes determina cuánto hará Jesús. Ahora, tengo una pregunta para ti. Realmente son dos. Normalmente es nada más una pregunta, pero esta vez tengo dos preguntas y me encantaría que nos respondieras en los comentarios. Pregunta número 1. ¿Qué otro tema pudieras predicar de Marcos 6, del 1 al 6? Sin duda tú tienes otras ideas de lo que se puede predicar de este sermón, de este pasaje, perdón. Pregunta número 2. ¿Cómo se vería tu bosquejo para un sermón sobre Marcos 6, del 1 al 6? Dije en la introducción que te presenté casi todo lo que necesitabas. Por supuesto, tienes que hacer tu propio estudio, tu propia exégesis, por supuesto. Pero también tienes que preparar tu bosquejo para el sermón. Y a mí me encantaría ver en los comentarios cuál sería o cómo se vería tu bosquejo para un sermón sobre Marcos 6, del 1 al 6. Bueno, esta enseñanza ha sido para capacitar a ustedes, los que capacitan para que sigan avanzando la misión que Jesús inició. Espero que haya sido de ayuda para ti y hasta la próxima. Que Dios te bendiga.